inicio a esta sesión sincrónica número 2 del módulo número 4 de este proceso formativo en educación para profesiones de la salud. Quienes ingresaron un poco más temprano pudieron escuchar la pregunta del doctor Alirio Bastías sobre el módulo número 4, en donde le recomendamos de manera muy atenta solo participar en el grupo que les corresponde a cada uno de ustedes e iniciar con la discusión que se abrió desde la semana pasada. Asimismo, más temprano se enviaron las distintas indicaciones destacando la importancia de estas sesiones sincrónicas, las cuales quedan grabadas, como también la gestión de información que tiene este último módulo, que como verán ya está prácticamente diseñado. Pero sin más, sin dar más preámbulo, también por otro lado tenemos hoy a Natalie Arenas de Ascofame, a quien le voy a dar paso al doctor Álvaro Romero, quien me pidió el espacio para poderla presentar. Doctor Romero, muy buenas tardes. Gracias y pues doctor Edwin, buenas noches a usted y un saludo muy especial a todos los asistentes a esta sesión académica como parte del SPEM, que pues ya varias veces que llevamos desarrollándolo y que creo que ha sido ocasión de pues tener esos espacios de encuentro por demás muy nutritivos y que por demás también nos ha dado el espacio de integrarnos con profesores que apreciamos mucho en los hospitales y que bueno, en este último módulo también será tema fundamental justamente lo que tiene que ver con esos elementos justamente regulatorios y sobre todo pues enfocados a temas de calidad tanto en hospitales como en ese ejercicio pues diario que bien nos lo decía hace 8 días Diana Mortegui, hace parte del currículo no de manera aislada, sino por el contrario, de manera fundamental en esa relación directa con el estudiante. Entonces, con base en esto, pues en el día de hoy, con de empezar a revisar un poco el tema también de la regulación de calidad en Colombia, pues el comité académico del SPEM, en cabeza del Departamento de Educación Médica, tuvo bien, pues, pedirnos que buscáramos un conferencista que tuviera como esa mirada de país, que no solamente se limitara a una versión, digamos, académica específica de un saber dentro de la facultad, sino que de pronto nos pudiera dar también un panorama externo a la universidad, externo a la facultad, y que convocara justamente esa mirada de las diferentes facultades y más con una observación, una meta observación de lo que es el proceso de calidad en Colombia. Por eso, pues, haciendo parte también de la Junta Directiva de Ascofame en este momento, pues consideramos invitar y pues muy generosamente la doctora Natalie aceptó invitar a la doctora Natalie Arenas, quien actualmente es la directora de Educación e Investigación de Ascofame. La doctora Natalie es médico con un magíster en docencia en educación superior y trabajó casi cerca de 6, 7 años en la Universidad del Rosario, teniendo a cargo todo lo que tenía que ver precisamente con el relacionamiento hospitalario a través de los convenios de ciencia y servicio, y era quien de alguna forma gestionaba ese acompañamiento a los profesores clínicos. Y pues después de esto ella pues se vincula a Ascofame hace más o menos un año, asumiendo el cargo que ya mencioné, y pues obviamente ya en esta figura pues ha tenido ocasión de velar por ese objetivo primordial de Ascofame, que justamente es propender por la mejor calidad de educación médica en Colombia, y dentro de ese proceso pues considerar que esa acreditación del CNA, que algunas facultades asociadas la tenemos, otras no, pues se vuelve, digamos, como un mega estratégico también de Ascofame, para que justamente las facultades que hemos logrado estas acreditaciones podamos impulsar, no con una mirada de, como yo lo digo a veces un poquito escueto, poner el sellito de CNA en el escudo de la universidad, sino realmente propender por un tema de calidad a nivel país, con miras de educación médica, obviamente propendiendo por mejores médicos para nuestros pacientes y nuestras familias y pues todo lo que tiene que ver con la asistencia.
Entonces, pues, sin más presentaciones, doctora Natalie, de parte de la Facultad de Medicina, nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación. Muy grato poder contar con usted el día de hoy. Sé que para usted fue bien difícil hoy justamente sacar este espacio porque esta semana se desarrollará el congreso también de Ascofame, que después de todas las dificultades pues, que se han presentado a lo largo del año por la pandemia, finalmente se logró convenir para esta semana. Tenemos este jueves y este viernes nuestro congreso de Ascofame con invitados pues también de primer orden internacional. La doctora Natalia ha estado en toda la organización, pero pues tuvo a bien sacar ese espacio para acompañarnos y darnos esa mirada panorámica de lo que es esa regulación de calidad en Colombia, que creo que es de interés para todos. Entonces, doctora Natalie, muchas gracias, bienvenida a esa que también es su facultad, y a todos, pues muchas gracias por la compañía. Gracias, doctor Erwin. Como dice usted, cedo la palabra. Mi doctor, discúlpeme un momento, hicimos prueba de audio con la doctora Natalia Arenas a las 5:30 de la tarde, miramos la presentación, pero hace unos 2 minutos se desconectó. Estoy intentando resolver este problema técnico. Parece que es un tema del internet de ella. Entonces, no sé si lo alcanzó a escuchar, pero las pruebas salieron perfectas y puede ocurrir que en esta eventualidad se caigan minutos antes. A todos nos ha pasado. Permítanme un Así es la momento. tecnología, doctor, y también los médicos se enferman, nos enfermamos. Entonces, no se preocupe, esperaremos que se conecte la doctora Natalie. Gracias. Bien, entonces también aprovecho para mencionar, como estaba diciendo al inicio de la sesión, esa importancia de este módulo número 4. Ustedes encontrarán ya disponible el primer debate. Tiene un debate, es un debate muy, muy interesante, el cual integra de manera transversal todos los elementos que ustedes van a ver durante el módulo. Y ya la doctora Natalie Arenas me dice que está conectada. Entonces, Natalie, si quieres ya puedes compartir, pues si quieres, puedes compartir pantalla y tienes el micrófono cerrado. Yo creo que yo como ya, Pito. Natalie, tienes el micrófono cerrado, ya estás conectada, ¿nos escuchas? ¿Puedes darle conectar audio? Sí, ahora sí ya, Natalie. Sí, Ya los escucho perfecto. Es que perfecto. Si quieres, no puedes, no sí, comparte video. Sí, sí, eso estábamos explicando. ok. Bueno, Sí, si quieres, puedes compartir, iniciar compartiendo pantalla como lo pasamos. si ustedes de la saben, sobre todo el nombre, ¿están viendo la pantalla? No os desesperéis. Sí, señora, ya estamos viendo la pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Les decía que estoy absolutamente feliz y complacida de estar en la Universidad de La Sabana. Es más que honrada de aceptar esta invitación. Veo nombres que me traen muchos recuerdos, nombres que si bien no, seguramente no se acuerdan de mí, yo sí mucho de ellos. Entonces ¿me escuchan? Está el doctor Sí, Antonio Schlesinger, perfecto. eh, gente muy, muy, muy conocida, muy, muy de épocas pasadas, en épocas maravillosas, así que bienvenidos. La idea hoy es conversar un poquito acerca de la regulación en educación médica. Y qué mejor que empezar como tratando de indagar un poquito de dónde. Yo quisiera que algunos de ustedes, sobre todo los que están en toda esa parte asistencial todos los días con sus residentes, con sus internos, con sus estudiantes, me digan como qué conceptos tienen y qué experiencia han tenido con este tema de la regulación. Si han participado de algún comité de docencia servicios, si han tenido alguna experiencia o si simplemente tienen personas rotando a cargo suyo
y, y no han conocido nada acerca de este tema regulatorio que es un veces, pero sí quisiera escuchar un poquito a alguno de ustedes. Voy a tratar de ver acá a alguno de los participantes en el chat para poder, por ejemplo, el doctor que lo tenga muy entre ojos ni nada de eso, pero el doctor Cristian Vargas, quisiera saber cómo en qué rol se ha desempeñado dentro del hospital frente a tener a su cargo algún personal en formación o bueno, algún interno residente o estudiante. No sé si micrófono. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Doctor Vargas, buenas noches. Sí, escucho perfecto. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Eh, doctor. ¿En qué rol se encuentra usted en este momento o qué contacto tiene con con antes? bueno, pues en este momento eh, yo ejerzo como neonatólogo en la clínica Palermo. Sí, adicionalmente tengo el cargo de director de la unidad de recién nacidos. Y pues tengo a cargo, desde hace un año larguito, hemos tenido la oportunidad de tener internos que rotan más o menos uno cada 2 meses, y desde hace 2 meses llegaron internos, perdón, residentes de primer año de la Universidad de La Sabana, porque el convenio con el hospital, con el Simón, pues como que hubo como unos problemas y pues nos mandaron para la unidad neonatal. Hasta Ok, ahora estoy comenzando como a desempeñarme en este rol pues, de profesor, como de guía, ¿cierto? Que es lo que hemos venido mencionando, como de facilitador, ¿cierto? Y pues mm, con ese tema de la regulación médica, honestamente, pues no sé mucho, entonces, eh, pues hoy soy de todo Dios porque la verdad no, o tal vez no entiendo la pregunta, pues no sé, sí, la no, verdad si no. ha participado una vez, por ejemplo, en una cosa a esa reunión aburrida de 3 meses. Eh, no, creo que hubo una para principio de año, pero por el tema de la pandemia como que se aplazó y pues no me han vuelto a citar como una reunión virtual o algo así, no he tenido la oportunidad, pero sí hubo una al principio, pero por el tema de la pandemia estaba como difícil el desplazamiento y eso, y como que quedó como para programación después, pero no, Listo. no señora. Doctora Ana María, no, estoy viendo el que me sale primero en el cuadrito. Doctora Ana María, ¿qué experiencia tiene frente al manejo de residentes, estudiantes, internos, desde todo este tema de la regulación? ¿Le ha tocado hacer un anexo técnico? ¿Sabe o ni idea totalmente? Doctora Ana María, no sé si la doctora Ana María tiene problemas de conexión, si no podría ser la doctora Amanda Duque. ¿Aló? Sí, doctora. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy cirujana plástica de la Clínica Chayo. Nosotros recibimos internos, 1 o 2 internos por mes, pero los temas de regulación, los temas que tú me estás contando, no. Realmente no tenemos ningún conocimiento, nunca nos han llamado a ningún tipo de reunión de ese tipo. Bueno, yo veía que Nosa nos preguntaba, ¿qué es un comité de docencia de servicios? Como si nos estuvieran hablando un poquito en chino. Y la idea de hoy es tratar de llevar todos estos temas que suenan un poco legales, administrativos y aburridos al terreno práctico donde ustedes van a tener que manejarlos en su día a día
unos conceptos y unas experiencias básicas que quiero transmitirles el día de hoy en este ratico. Entonces, básicamente quiero partir desde el concepto de educación grande, es decir, no vamos a hablar en este momento de educación médica puramente dicha y son dos conceptos fundamentales que quiero que se lleven a sus casas. El primero es la calidad educativa. Pero se pierde mucho la... ¿No me están escuchando? Se escuchan recortado. Ya, déjenme, yo me estoy reubicando. Tuve problemas en todo el día con internet. ¿Creen que me escuchan un poco mejor acá? Sí, mejor. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, partir un poquito de dos conceptos fundamentales grandes en educación, que es a todo nivel. Y el primero y es tratar de entender un poquito la calidad educativa como la manera de ser de una persona, de una institución, de cualquier cosa, con el fin de aprovechar, digamos que al máximo las oportunidades para alcanzar unos niveles de desarrollo óptimos. Entonces, esta educación de calidad consiste en tres propósitos o tres objetivos fundamentales. Mire, por un lado, depende de la capacidad del estudiante, por el otro, de la capacidad de la institución. Entonces, son esos tres elementos fundamentales. Y frente a los propósitos, les decía, es, por un lado, ofrecer apoyo de lo que cada uno necesita para poder tener como una igualdad de condiciones. Por el otro, alcanzar los máximos niveles de desarrollo de aprendizaje de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y del tercero sería aprovechar al máximo esas oportunidades educativas. Pero para lograr esto, que es otro concepto, se necesita gestión educativa. Y esta no es otra cosa que el proceso que lleva la calidad educativa. Esta gestión educativa es todo este proceso de organización, de planificación y de jerarquización dentro de un contexto educativo, considerando factores ambientales, factores de los centros de práctica, factores de los docentes, factores de los estudiantes, teniendo como partícipes tanto a los directivos como a los estudiantes como a los profesores. Entonces, este tipo de gestión lo que busca es que cada persona que participa en este nivel participe de una manera casi democrática y, todos los miembros de la comunidad académica cumplan adecuadamente lograr las metas tanto de la institución como de los estudiantes. Entonces, toda esta gestión educativa se rige bajo estos principios que están ahí anotados en esa diapositiva y son básicamente la autonomía responsable, la corresponsabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la flexibilidad en las prácticas. Entonces, importante tener en cuenta que la gestión educativa se rige bajo otros conceptos que son la planificación jerárquica, es decir, considerar los perfiles adecuados para las personas, para los profesionales enmarcados desde la administración hasta los profesores que están en el día a día con los estudiantes, darle un orden primordial, obviamente, al proceso de enseñanza y aprendizaje, hacer un seguimiento, un monitoreo y una valoración constante de todos estos elementos, tanto en la universidad como en la práctica clínica. Frente a esto, entonces, importante mencionar que ya en la educación médica, y ahora sí nos metemos en nuestro terreno, de Federal Medical Education, lo que hizo fue crear o disponer en la calidad de educación médica unos estándares que corresponden a un consenso global de muchísimos expertos y eso lo enmarcaron en tres líneas fundamentales que corresponde a cada una de las columnas de este cuadro que les estoy mostrando.
es la educación en pregrado, que es la primera columna, la educación en posgrado y la educación médica continua. Estos estándares se determinaron teniendo como objetivo la mejora de la salud de las personas y todo esto a través pues, de la educación médica. ¿Para qué? Para preparar, por ejemplo, a los médicos para que sean capaces de dar respuesta a los problemas de la sociedad, a las necesidades y expectativas, afrontar la exposición del conocimiento científico y tecnológico, estimular autoridades y organizaciones gubernamentales para dar responsabilidad en la educación médica, para formular sus propios planes y para tratar de cualificar en su país, digamos que las mejores prácticas médicas, además de, por ejemplo, salvaguardar la práctica del personal médico en el contexto creciente de la internacionalización, es decir, el poder, más adelante vamos a ver, homologar títulos y otra cantidad de cosas. Importante tener en cuenta que la planificación y el desarrollo de cualquier plan de estudios sigue estando vigente en las actividades diarias, tanto de los docentes de los hospitales, como es el caso de ustedes, de los docentes que están en la universidad y de los directivos de cada universidad. Entonces, importante resaltar que en el área de educación médica entre 1990 y 2019 en Colombia se triplicó el número de programas de medicina. Imagínense, esto pasó de estar en 20 programas de medicina a 63 programas. Este crecimiento, digamos que se concentró básicamente entre el 90 y el 2010, casi con una tasa como de 2 programas por año. Esto coincide casualmente con un periodo que vamos a ver un poquito más adelante, frente a todo este tema de regulación que ya les voy a mostrar. Importante que ustedes sepan qué es esto, o sea, en qué consiste esto de los sistemas de aseguramiento de la calidad en educación superior. Estos sistemas rigen a toda la educación superior y tienen algunas excepciones para la educación médica. Entonces, ¿qué es importante saber? Miren, estos sistemas de aseguramiento de la calidad se llaman, son como un conjunto de instituciones que lo que hacen es definir un marco normativo, todas las acciones que deben cumplir las instituciones de educación superior para asegurar la calidad de sus programas. Entonces, este sistema, digamos que se caracteriza por 3 procesos básicos. Por un lado, la autoevaluación, por el otro, la autorregulación y por el otro, el mejoramiento. Este sistema de aseguramiento de la calidad está conformado por 3 componentes principales y cada uno está en una de las columnas que les estoy mostrando. Por un lado, la información, por el otro, la evaluación y por el otro, el fomento. Entonces, la información incluye básicamente sistemas tecnológicos de información, que más adelante les voy a mostrar básicamente hacia quién está dirigido cada uno de los sistemas y a cuál de los sistemas ustedes como ciudadanos colombianos pueden ingresar y pueden ver bases de datos e información en términos generales. Y la evaluación, que es la columna central, esta es llevada a cabo en colaboración tanto por asesores, pares académicos y organismos asesores de apoyo. Esto básicamente evalúa instituciones y programas desde su creación para poder obtener o actualizar su registro calificado, del cual vamos a hablar ahorita más adelante. Y por solicitud de algunas instituciones cuando se busca la acreditación de alta calidad. También esto, digamos que de esto participa además toda la parte de evaluación de educación superior que hace referencia al ICFES, al Saber Pro, que es el examen que presentan todos los estudiantes del último año de todas las carreras. Y digamos que a través de todas estas pruebas el Ministerio de Educación Nacional hace algún tipo de medición frente a la educación en comparación en país. El fomento no es otra cosa que la asistencia a todas estas nuevas tecnologías frente a la evaluación. Toda esa parte de fomento es una parte que asesora a las instituciones que, por ejemplo, no lograron tener su registro calificado o tienen problemas para lograrlo o tienen problemas de acreditación para lograr acompañarlos para que logren el proceso adecuadamente. Puse un subtítulo que dice los dilemas y no sabía si llamarlo dilemas o como las cosas de la vida casi, y es que
En Colombia, este sistema de aseguramiento de la calidad de la educación ha tenido un desarrollo pues, progresivo con algunos sobresaltos. Importante que pues el orden cronológico, imagínense, el registro calificado es un documento que es obligatorio, es decir, es de obligatorio cumplimiento para poder crear un programa. Entonces, primero se creó la comisión para tratar de aprobar la acreditación de alta calidad, que no es obligatoria, porque esta lo que brinda es elementos de calidad adicionales y además es voluntaria, pero primero se creó esa antes de crearse el registro calificado, cosas de la vida, y esos son uno de los dilemas que les quería comentar. Este Consejo Nacional de Acreditación, o sea, el del segundo instrumento, inició casi que todo su funcionamiento por allá en el año 95 y pasaron 8 años más para que se creara esa comisión para el aseguramiento de la calidad. Eso pasó casi en el 2003 y 5 años más para que se regulara lo del registro calificado como instrumento de garantía de condiciones básicas de la calidad del programa. Entonces, acá primero se crea lo de acreditación, que son cumplimiento de estándares y características mucho más altas de lo básico, pero luego crearon lo básico. Entonces, esto casi que se podría comparar como cuando un estudiante de medicina llega y sabe manejar todas las enfermedades raras del mundo y sabe manejar, se sabe toda la teoría de la neumonía y se sabe toda la fisiología del alvéolo, pero no sabe manejar no sabe la fracción inspirada de oxígeno de un paciente que llega a consulta externa. No estaba desarrollado lo básico, pero primero desarrollaron lo avanzado y ese es uno de los dilemas de todo este sistema. Digamos que a nivel del marco legal, esto es solo un resumen muy chiquito porque pues, la reglamentación es altísima, pero lo más importante creo que está consignada en esta línea de tiempo. Y es primero que ustedes, es importante que sepan que en el 2003 hubo un acuerdo donde se estableció un modelo de evaluación para la relación docencia-servicio. Ahora les voy a explicar qué es esa relación. Más adelante, en el 2007, hubo una ley de talento humano en salud donde se desarrolló y se introdujo un análisis de pertinencia de los programas, es decir, qué tanto se necesita un internista o por qué un cirujano de tórax y no un cirujano general. Ese análisis de pertinencia de los programas, digamos que fue a cargo de un consejo que se llama el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, y esa fue una instancia creada legalmente sobre un decreto que es muy famoso, que se llama el 2376 y es de 2010. Digamos que este decreto es súper importante porque es el que norma y el que describe todo el tema de los convenios docencia-servicio, que son los convenios que tienen las universidades con los hospitales donde ustedes trabajan o con los centros de práctica donde ustedes trabajan. Ya luego llegó en el 2011 la ley 1138 y ese lo que hizo fue fortalecer la pertinencia de la relación docencia-servicio como un elemento fundamental en los programas e integró un sistema de acreditación y un sistema de evaluación de la calidad en estos programas. Y actualmente el decreto 1075 de 2015 es el decreto único reglamentario sobre la educación y compila una cantidad de páginas donde hay información sobre requisitos, criterios de evaluación, calidad, enseñanza, seguimiento y entre otros los niveles educativos del país. En toda el decreto grande que norma toda la ley estatutaria de salud, en un capítulo se lo dedican a toda la parte de educación médica, que no cambió en absolutamente nada el decreto de la relación docencia-servicio del decreto 2376 de 2010. Entonces, este gráfico yo sé que no se ve muy claro, pero lo que quiero mostrarles es casi a manera de lista los actores que participan de toda esta regulación de calidad. Y es, por un lado, está el sistema de aseguramiento de la calidad, que es el SAC. Ustedes lo pueden ver en la parte central debajito del Gobierno Nacional Directo. Y este está dirigido directamente desde el Gobierno Nacional. También está dirigido por el CESU, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Algunos componentes y elementos de este sistema
se coordinan con otros ministerios, como es en el caso nuestro, porque está metido el Ministerio no solo de Educación, sino de Salud y Protección Social, por medio de la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud. Se regula además entonces mediante estos dos ministerios. De igual forma, entonces, lo relacionado con el fomento de la investigación, la tecnología, todo el tema de innovación en las instituciones y programas de educación superior se coordinan mediante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. También aquí está metido entonces el ICFES y está metido el ICETEX. El ICFES desde el punto de vista de evaluación de los estudiantes, tanto de Saber 11 que entran a las universidades, como los de Saber Pro que salen al mercado laboral. Y el ICETEX, pues fomentando toda esta parte de recursos y de mecanismos para brindarle educación superior a ciertos sectores mediante pues la facilitación que hacen de educación superior en cuanto a créditos y otras cosas en grupos poblacionales muy específicos. Digamos que en este sistema de calidad también intervienen dos casi que elementos de asesoría o parte técnica y asesores de coordinación. Los más importantes son estos dos de abajo, que son el Consejo de Acreditación Nacional, el Consejo Nacional de Acreditación, que es el CNA, y el CONACES, que lo que hace es coordina y orienta el aseguramiento de calidad de educación superior. Casi que podríamos homologar a que ante el Consejo Nacional de Acreditación se le presentan todos los documentos de acreditación de un programa y al CONACES todas las solicitudes de registro calificado de un programa. Entonces, son organismos que funcionan casi de manera paralela. Pero entonces ahora sí, ¿cuáles son esas etapas de calidad que las universidades y los hospitales sufren a diario? Y son básicamente dos etapas grandes. La primera, el registro calificado. ¿Y qué es importante saber del registro calificado? Esto es casi como un instrumento de este sistema de calidad mediante el cual el gobierno o el Estado más bien verifica el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las universidades o de las instituciones de educación superior. Este registro calificado es importantísimo que tengan en cuenta dos características. Por un lado, que es obligatorio y es habilitante. Mejor dicho, el que no tenga esto, nada que hacer. O sea, un programa de medicina sin registro calificado no es un programa de medicina porque es que ni siquiera puede ofertar cupos. Mucho menos puede tener rotando estudiantes y menos que puede graduar gente. Entonces, el registro calificado es absolutamente obligatorio para todos los programas, no solo de medicina, sino toda educación superior. Entonces, este surge de dónde? Pues es un resultado de una verificación, de una evaluación de cumplimiento, tanto de las instituciones como de los programas. Digamos que aquí están numerados algunos ítems que tienen en cuenta desde la universidad y desde el programa o desde la facultad. Digamos que es como lo más importante, pero importante que tengan en cuenta que sin el cumplimiento de este requisito no se pueden ofrecer programas de educación superior en el país. Yo creo que históricamente ustedes vivieron en medios historias de algunas facultades y de algunas universidades que se les venció este registro, lo dejaron vencer, no presentaron documentos a tiempo y simplemente les tocó dejar de recibir estudiantes y tratar de graduar en el menor tiempo posible las cohortes que tenían pendientes, pero simplemente durante años les negaron poder recibir estudiantes hasta que no regularon toda su parte de documentos para este registro calificado. Entonces, estas condiciones de calidad de las instituciones, que son las del primer cuadro de arriba, son básicamente lo necesario a nivel de universidad grande, a nivel institucional, y lo que hacen es promover labores formativas, labores académicas, labores investigativas, labores docentes, y todo esto también aterriza en las condiciones además del programa. Estas sí son las condiciones específicas del área de medicina que son necesarias a su nivel y describen más sus particularidades frente a lo que es coherente frente a las políticas institucionales de esa universidad. Entonces, el segundo cuadrito hace referencia a las condiciones de calidad del programa de medicina que se necesitan para tener registro calificado. Importante tener en cuenta que
Antes de que cualquier universidad opta por un registro calificado o radica documentos, lo primero que hace es radicar un documento diciendo las características institucionales de la universidad. Ahí entra a evaluarlo el CONACES y ahí sí puede empezar, cuando tiene casi que ese chulito previo, puede empezar a solicitar registros calificados de sus diferentes programas. Importante saber que por eso es que estas características institucionales, que son las primeras, son tan importantes. Eso lo que hace es demostrarle a las entidades madurez institucional frente a su estructura, su organización, al financiamiento, sobre todo al buen gobierno de la universidad como grande. También tienen muy en cuenta los mecanismos de rendición de cuentas, la cultura de la autoevaluación. Tienen en cuenta entonces todas estas características institucionales para dar casi primero un concepto favorable desde CONACES para estas condiciones y ahí sí se puede radicar el documento para solicitar este registro calificado. ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia un registro calificado de cualquier programa? 7 años. Si se les va a vencer, usualmente las instituciones empiezan a reunir documentos y a trabajar en organizar información un año antes para poder presentarlo y no dejar vencer el registro calificado previo para no perder esa vigencia. Por otro lado, es importante que este registro calificado no es otra cosa que una resolución que emite el Ministerio de Educación Nacional, que es donde usted oficialmente puede funcionar como programa, como facultad de medicina de X universidad ante el ministerio. Sin eso, pues no es legal su programa, no es legal su universidad. Este es el primer paso, el registro calificado, que como ya dijimos es obligatorio y absolutamente habilitante. Y el segundo paso es otro paseo. Ese es la acreditación de alta calidad. Este entonces es más un reconocimiento que se le otorga a los programas y a las instituciones de educación superior que cumplen con los más altos criterios de calidad. ¿Con el objetivo de qué? Entonces, de garantizar a las instituciones de educación, que las instituciones de educación superior que hacen parte de todo este sistema cumplen con los más altos requisitos de calidad y realizan sus propósitos y objetivos. Sin embargo, para solicitar esta acreditación de este programa, la universidad, por supuesto, debe contar con el registro calificado, con el registro calificado vigente. Sin registro calificado, pues ni siquiera le van a recibir los documentos para acreditarse como alta calidad. Entonces, estos son los requisitos desde la institución en lo grande y los requisitos como programa para poderse acreditar en alta calidad. Y entonces, ¿cuál es la vigencia de esto? Entonces, digamos que esta vigencia de la acreditación de programas se da por 6, 8 o 10 años. Y eso va evaluado por un conjunto de evaluación documental y de visita de pares académicos. Ahorita vamos a ver específicamente el tema de las visitas y cómo se surte todo ese trámite específicamente. Idealmente, las acreditaciones pues deben ser por 10 años, pero muchísimas instituciones las logran por 6 y luego también la van renovando, empezando todo el proceso desde antes y teniendo en cuenta la vigencia que tengan tanto su registro calificado como esta etapa de la acreditación, porque a veces no concuerdan, entonces tienen que empezar a renovar acreditación cuando tienen registro calificado renovado, por ejemplo, hace un año. Entonces tienen que empezar a jugar con esos tiempos para que ninguna de las dos condiciones se les vaya a vencer. Importantísimo, yo creo que lo han visto tanto en los cuadros de la diapositiva anterior por acá, en el segundo cuadro, en la parte derecha dice profesores, y acá en el segundo cuadro, en la columna izquierda dice profesores. Es la importancia y qué papel vienen a jugar los profesores entonces en todo este paseo, y es lo que quería preguntarles. Obviamente todo esto es un carretazo documental larguísimo, pero creo que con que ustedes hoy conozcan la diferencia entre un registro calificado y entre una acreditación de alta calidad, van a estar muy bien frente a algunos conceptos. Entonces yo quisiera saber ustedes como docentes qué papel creen que desempeñan acá. Es decir,
Sí, todo muy bonito, pero a mí como docente esto que yo acá en este paseo que tengo que ver, o sea, como qué hacen los docentes frente a estos dos procesos que les acabo de decir. ¿Alguien quiere comentarnos qué papel cree que puede desempeñar eh, el doctor Camilo Alejandro? Aló, aló. Sí, señora. Sí, doctor, cuéntenos. Mm, Pues apoyar absolutamente cada uno de esos ingredientes, porque sin el equipo docente comprometido y alineado, pues ninguno de estos logros sería posible. Sí, de acuerdo. La doctora Aponte. Buenas noches. Yo creo que los Buenas noches. docentes somos parte central dentro de todo este proceso porque más allá de la normativa o de la regulación, primero somos parte de la comunidad que interactúa de manera directa con el estudiante. Segundo, somos el puente de enlace entre el grupo directivo y el escenario asistencial, lo que constituye pues el eje para que todo este proceso, primero de vida real educativa y también pues de todo ese proceso de documentación se vuelva un proceso real. Entonces, pues creería que sin un docente comprometido que esté articulado al proceso académico, pues todo esto quedaría solamente en un documento sin sentido. Eh, Muchas gracias, doctora. Ese es un aporte muy importante y es muy parecido al que el doctor Noza acaba de poner en el chat. Y miren la importancia de la articulación entre lo que pasa en la universidad y lo que pasa en el hospital. Digamos que esos no pueden ser dos mundos aparte y cada quien por su lado, porque es que una cosa son las políticas y la estructura y el plan de estudios que tiene la universidad para sus estudiantes y resulta que en el hospital está pasando todo lo contrario o simplemente hay problemas de comunicación. Y yo casi que podría resumir el papel de ustedes, doctores, en cuatro cosas. Cuatro cosas fundamentales en el papel de los docentes frente a estos dos procesos que acabamos de mirar. Y es uno, la construcción de la cultura de calidad en la institución. Es decir, es una función del docente crear esa cultura tanto en sus compañeros docentes como en sus estudiantes, como en sus residentes, que en última serán compañeros de trabajo en el futuro. Y es esa cultura de calidad, es la cultura de hacer las cosas bien, de acuerdo a la norma, honradamente, sin necesidad de, a veces por desconocimiento, casi que pasarse por la tangente la norma, porque ni siquiera es con una intención clara, sino es porque simplemente no conocen estos aspectos. Por otro lado, el docente cumple una función de comunicador y comprensión de las políticas institucionales fundamental. O sea, si el docente no es el comunicador que está allí entre la directiva del hospital y entre los estudiantes o entre los mismos directivos de la universidad y del hospital, pues digamos que no estamos haciendo nada porque no estamos trabajando de una forma articulada. ¿M? El docente tiene un papel, por un lado, entonces, creando la cultura y la política institucional, por otro lado, en comunicación y en comprensión de esas políticas, y por el otro lado, también construye, se vuelve un agente transformador porque construye un vínculo en la articulación de ese proceso de formación, de investigación y de extensión, porque miren, fíjense, muchas universidades en toda esta parte de investigación y extensión tienen muchas cifras muy favorables gracias a sus docentes que están puestos en el área clínica. Entonces, qué mejor que estos docentes se involucren y tengan claras las políticas de la universidad, tengan clara en qué va la acreditación de la universidad y estén un poco empapados de todo este tema, porque si no, pues, ¿cómo hace para participar si no sabe cómo? Entonces, ya teniendo estas cuatro funciones fundamentales, pues digamos que ya están un poquito más aterrizados y conociendo esta diferencia entre registro calificado y entre acreditación institucional de alta calidad. Importantísimo, eh, digamos, resaltar que los docentes deben asumir un compromiso reflexivo con las políticas, lineamientos y estrategias institucionales. Es decir, si yo tengo rotando
estudiantes o residentes de la Sabana, pues yo tengo que identificarme con las políticas de la Sabana y tengo que leerme la misión de la Sabana y la visión y tengo que estar, digamos, alineada con algunas de las políticas de la Sabana, porque es que si no, no tiene mucho sentido el tener estudiantes, residentes y el estar transmitiendo ese conocimiento porque no, digamos que no, no lo estoy haciendo efectivo y simplemente lo estoy haciendo como a mí me parece que es, pero no lo estoy alineando hacia ningún lado, sino solo a lo que a mí me parece y resulta que la universidad puede tener otros lineamientos que seguramente serán mejores o tendré mucho que aprender, pero no lo estoy alineando. Entonces creo que hasta acá el mensaje debe ser claro y son tres cosas. Por un lado, la definición de un registro calificado, la definición de una acreditación de alta calidad, o sea, ¿cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Y la tercera es el papel como docente que tengo en esos dos procesos. No sé si he sido clara hasta acá o si alguien quiere alguna información adicional. Con mucho gusto, pues creo que es el momento antes de seguir con otros aspectos un poco más técnicos. ¿Les parece si entonces continúo? Sí, por favor. Gracias. Entonces, esto no es otra cosa que una diapositiva informativa, no, no se asusten porque sí sé que tiene mucha letra, pero es solo mencionando los sistemas de información que tiene este sistema de calidad. Estos sistemas de información son solo bases de datos y acá lo que les puse es cada uno a quién va dirigido o quién tiene acceso a ese sistema de información. Entonces, el primero se llama SACES y eso está dirigido únicamente a las universidades. Digamos que únicamente los rectores y algunos decanos tienen la capacidad de poder consultar ese sistema y no es otra cosa que es la plataforma mediante la cual ellos suben los documentos tanto para registro calificado como para acreditación. Entonces sirve para que las instituciones suban información sobre un cambio de carácter, sobre reconocimiento como universidad, con autorización de creación de seccionales. Por ejemplo, cuando una universidad va a abrir una sede o una seccional en Cali, en Medellín, digamos que ahí ellos suben todas esas novedades, pero ese sistema es únicamente creado para las universidades. Hay otro sistema que seguramente alguno de ustedes conoce o lo ha consultado y ese es el SNIES. Ese es el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior y está dirigido a instituciones y entidades públicas, a la comunidad académica y en general a toda la comunidad. Digamos que este sistema de información permite ver, organizar, consolidar, divulgar información en general sobre educación superior para planeación, monitoreo, para evaluación, para asesorías, incluso que poder ver la clasificación internacional normalizada de los programas, porque esas bases de datos están de acuerdo a eso, y está dirigido como a tres grupos poblacionales grandes, pues a estos tres que están allí en esa diapositiva, y es como organismos gubernamentales y no gubernamentales para poder ver información en términos generales de otras universidades, a la comunidad académica, por ejemplo, los estudiantes de 10º y 11 que están buscando una carrera, pueden consultar el SNIES, ver qué tantos estudiantes se graduaron de X carrera o de X universidad, y en la comunidad en general, es decir, los padres de familia pueden ingresar y ver el SNIES o un empresario que quiera contratar médicos, el director de una IPS puede ingresar, ver el SNIES y ver cómo se están moviendo las especialidades médico-quirúrgicas porque seguramente va a necesitar más internistas después de esta pandemia, qué sé yo. Entonces, toda esa información es de libre acceso y cualquier persona puede entrar. Hay otro sistema que no está ahí anotado y es el OLE, ese es el Observatorio Laboral para la Educación y es especializado en el análisis de la pertinencia de la educación superior a partir del seguimiento que hace a los graduados de todas las universidades del país y la empleabilidad y todo el mercado laboral. Por otro lado, está el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación, ese es el SPADIES, y sirve básicamente casi para consolidar información cualitativa sobre las causas sobre la cual
los estudiantes están desertando, sobre qué programas desertan más, cuál es el índice de deserción de la universidad X o y es un sistema de información que también tiene acceso las universidades. Las otras sí son unas bases de datos que maneja tanto el ICFES como el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ese se llama el SAINTI, que antes era Colciencias. Y entonces, frente a la relación docencia-servicio, que es ese bendito decreto que yo les venía mencionando, que será 2376, y era en el 2010, pero que luego pusieron lo mismo en otro decreto que está más vigente, pues miren, ese no dice otra cosa, que cada universidad debe tener un convenio celebrado legalmente con cada hospital o cada institución con la que pone a rotar a sus estudiantes. Estudiantes, llámese residente, llámese interno, llámese estudiante chiquito, llámese estudiante más grande. Sin un convenio de por medio, ningún estudiante de ninguna universidad puede rotar si su universidad no tiene convenio con esa institución. Institución Hospital de la Samaritana, Hospital de Pitalito, Ancianato Doña Juana, Jardín Infantil Los Pequeños Gigantes, lo que sea. Ningún estudiante puede rotar. ¿Por qué? Porque esa rotación no sería legal. Y frente a esto, a toda esta normativa que se genera, pues se genera una relación docencia-servicio frente a un convenio que se celebra de mínimo 10 años entre la universidad y esa institución. Es por eso que ustedes tienen ciertos estudiantes, ciertos residentes de ciertas universidades. Me imagino que en muchos hospitales deben tener de muchas, no solo de Sabana, sino de otras universidades, pero todo eso obedece a un convenio, ¿sí? Y a la normativa que está metida dentro de este convenio. O sea, no es que los de educación médica y los coordinadores son unos odiosos que no quieren que su sobrino rote porque es que usted lo va a llevar y lo va a traer y es que es usted el que le va a enseñar porque es que dentro de la normativa no está metida. Imagínense el problema donde se mete una institución donde ponga a rotar estudiantes con el que no tiene convenio. Y esto está escrito y yo aquí sí quiero contarles ya, aquí ya volvió el muro de las lamentaciones casi, y los invito a que ustedes me cuenten experiencias. Y miren, algunas experiencias que yo he tenido son estas que están ahí numeradas. Y las llamé así, rotaciones intramurales con personas externas. Entonces yo estoy en el hospital X trabajando, soy la persona encargada de los convenios docencia-servicio y viene el cirujano plástico y me dice, doctora Natalie, es que mi sobrino que estudia medicina en X universidad está muy interesado en venir a rotar aquí conmigo porque es que yo soy su tío y yo ya aquí ya le tengo todos los colgajos listos y entonces le voy a enseñar un montón y todo el equipo de cirujanos plásticos lo van a recibir y nosotros lo queremos mucho y entonces para informarle que él va a venir a rotar conmigo. No, doctor, pero espere, es que esa universidad no tiene convenio con nosotros, es decir, yo no se lo puedo recibir porque pues no es legal que yo esté recibiendo un estudiante de una universidad que no tiene convenio. No, pero es que es mi sobrino, o sea, olvídese, no, yo me pongo muy bravo, yo aquí lo traigo como sea, porque es que es el colmo, porque es que usted le está negando el derecho a la educación, ¿cómo es posible? Pues que pague la rotación, el problema no es de plata. Y entonces empiezan a generarse una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque las personas que están inmersas en ese maravilloso mundo asistencial, que está en contacto directo con estos estudiantes, pues no conocen esta normativa y no conocen esta regulación. Entonces, pues si no tiene convenio, pues no puede rotar, es así de fácil. Ahora, no todos los convenios son iguales. Hay convenios que están dirigidos únicamente a estudiantes de pregrado o hay convenios que están exclusivamente dirigidos a personas de posgrado y a ciertos programas de posgrado, no a todos. Es decir, si yo tengo un posgrado de ginecología y obstetricia, pero que es una segunda especialidad y estoy hablando de infertilidad o bueno, yo no sé, de fertilidad y solo la tengo en la clínica Country, pero ese convenio con Country solo lo tengo para esa segunda especialidad, pues es claro que los internos no pueden ir a rotar allá porque el convenio no lo dice, ¿sí? Y eso dentro de la regulación es gravísimo, tener a alguien rotando, digamos que de manera ilegal. Otro problema, o no sé, otra experiencia más bien que yo tenía, era esas rotaciones extramurales con personas internas. Entonces, aquí va también.
este residente es muy bueno, está operando muy bien y como está operando también, yo me lo llevo a la clínica donde yo trabajo por las tardes porque yo quiero que él opere allá conmigo, que creo que allá puede aprovechar mucho más los pacientes. Creo que es muy juicioso, el residente quiere y él asume todos los riesgos. Ahora, me llevo a mi residente de la Sabana a operar en la clínica particular XYZ, que no tiene convenio con la Sabana, pero yo me lo llevo porque es que él tiene que rotar conmigo y yo soy el único que le puede enseñar eso y yo le estoy negando el derecho al residente a rotar y a aprender y al derecho a la educación porque usted no le está dejando rotar conmigo y es que yo no le voy a cobrar nada. Pues miren que es ilegal, porque es que si la universidad no tiene un convenio con esa clínica de XYZ o con su consultorio particular, doctor, legalmente ese residente, ese interno, ese estudiante no puede ir, ¿sí? Porque por un lado la universidad no le va a valer esa práctica y por el otro, pues si le pasa algo es un problema gravísimo. Si ese estudiante se chuza, le pasa alguna cosa, eso es gravísimo porque no está dentro de la norma. ¿Mm? Lo otro que está ni siquiera en el convenio, sino en otro documento que se desprende de ese convenio del que vamos a hablar ahorita, es el número de personas que pueden estar en un sitio. Eso se refiere a una cosa loca que se llama capacidad instalada. Y esa capacidad instalada se mide por metro cuadrado de superficie de un hospital. ¿Y eso quién lo hace? Pues las oficinas de educación médica de los hospitales. Entonces, no, es que cabe uno más. No, es que es mi amigo. No, es que yo quiero que me pongan a rotar 10 estudiantes. No, porque es que la capacidad instalada no da para más. Es decir, el cupo ya está lleno, ¿sí? Y no se pueden meter más porque el problema es que viene la secretaría, les hace una visita, ve más personas de las permitidas que está consignado incluso en el anexo técnico que firman la universidad y el sitio de prácticas. Y es un problema gravísimo porque solo pueden rotar las personas que están estipuladas en ese documento y en la legalidad, ¿ya? Lo otro son los procedimientos quirúrgicos y son ejemplos muy puntuales que pues les traje, ¿no? Ahorita les muestro un documento que se llama el famoso anexo técnico y es ver los objetivos o las competencias que ese estudiante o residente va a alcanzar durante esa rotación conmigo. Si el estudiante simplemente va a saber cómo se hace una historia clínica bien enfocada desde la cirugía plástica, pero no está para participar de X o Y procedimiento quirúrgico muy especializado, pues él está es para cumplir los objetivos de aprendizaje que están consignados en ese documento. Y es esa la razón por la cual en los muchos servicios ustedes tienen residentes, tienen internos y tienen estudiantes, porque cada uno tiene un papel fundamental que cumple dentro de esa rotación. ¿Mm? Hay otras cosas locas con las que yo me he encontrado y es, por ejemplo, rotaciones que no existen. El servicio en un hospital puede existir, claro, pero si ese servicio no tiene habilitación, o sea, no está habilitado por la secretaría, pues es un servicio que no existe. Entonces yo no puedo poner un estudiante a rotar a un servicio que no está legalmente constituido aún en un hospital o en cualquier centro de práctica. Si esa rotación no existe como rotación en los documentos del anexo técnico que se derivan de ese convenio, pues la rotación no existe, hay que crearla, pero eso requiere unos trámites que sobre todo implican tiempo ante el ministerio, porque el ministerio tiene que enterarse que es que esa rotación es nueva y que usted la va a implementar y que es de un X semestre y que es bajo tantos cupos, porque de lo contrario digamos que no está bien, o sea, no es el deber ser. Y lo otro de lo que nos habla ese famoso decreto es el número de horas. Y es una cosa muy complicada porque el número de horas hace referencia casi siempre a los residentes, pero la gente lo ha transpolado en los hospitales hacia los estudiantes de pregrado también. Nunca hablan de un mínimo y ese es un gran error porque uno, digamos que no hablan de un mínimo de horas, pero sí de un máximo. Y ese máximo de horas es de 66 horas semanales de actividad asistencial de este estudiante. Es decir, actividad puramente asistencial con paciente enfrente. No habla de las horas académicas del club de revistas, no habla de la revisión de tema formal con diapositivas, no habla de eso, pero sí habla de las horas asistenciales y habla de un máximo de 66 horas semanales para estos estudiantes. Entonces eso hay que tener en cuenta para tratar de administrar esas horas de una manera, digamos, muy juiciosa
para no tener problemas. Pero bueno, ¿dónde está todo esto consignado y dónde es que yo voy y lo veo? Porque es que de pronto me están hablando aquí en chino y yo no sé ni dónde voy a buscar eso, ¿cierto? Y miren, esto no es para asustarlos, sino es solo para mostrarles la forma del documento. Y esto se llama anexo técnico. También se llama plan de prácticas formativas. Y este documento consta como de varias partes, donde esto solo es un ejemplo de una carrera técnica de una universidad que no es de Bogotá, pero es solo para ilustrarles como el formatico al que se ven enfrentados todas las facultades de medicina, todas las universidades y todos los hospitales donde ustedes trabajan actualmente. Entonces, lo primero, pues son informaciones básicas sobre el centro de práctica, sobre la universidad, que si la carrera es profesional, que cuántos semestres dura, eso creo que es muy fácil, el número de estudiantes que tienen por semestre o por cohorte. Y lo otro que registran es el mapa grande de prácticas formativas. Entonces, en X semestre los estudiantes van a Palermo y en el siguiente semestre van a Shayo a hacer tal cosa. El nivel de complejidad del escenario es bajo, medio, alto, y ahí tengo 10 estudiantes ahí, y en el otro hospital tengo otros 10, y en el otros 10, y la suma me da 40 y listo. ¿Sí? Ese es el mapa de prácticas general de toda la carrera. Y revisar ese mapa es muy chévere en principio porque uno como que empieza a conocer el programa y empieza a conocer el currículo de la Sabana y venga, cómo es que rotan y esta gente en primer semestre que hace desde el punto de vista práctico, ¿no? Desde la práctica formativa como tal. También mire lo que pide. Pide en esta serie de columnas el escenario de práctica por sede, es decir, hay hospitales, ejemplo la Samaritana, que tiene su sede central pues en Bogotá y tiene otra sede en Zipaquirá, entonces nos pide los códigos que están ante la habilitación, nos pide perdón, el total de estudiantes sí, en práctica simultánea, es decir, cuántos están al mismo tiempo, si es que unos van en la mañana, si es que unos van en la tarde, y el total de estudiantes. Luego nos hace referencia a información específica ya del escenario, o sea, del hospital. Y esta parte sí que es muy interesante porque esto ustedes lo tienen que aprender a ver. Y es cómo se llama esa rotación o esa práctica, qué servicios están habilitados para esa práctica, porque de pronto tenemos estudiantes metidos en un servicio que ni siquiera está habilitado para esa práctica, y cuáles son esas actividades o esas competencias definidas para ese estudiante. Y acá lo que me dice es la delegación progresiva de la actividad. Entonces, primero se observa o se informa, luego actúa guiado por el docente, luego actúa solito, pero observado por el docente. Entonces, ¿eso cuántas semanas se demora? Y así vamos llenando las columnas de la delegación progresiva, porque seguramente un residente llega y no observa, sino que de una vez va a hacerlo. Habrá que ponerlo en la columna y el número máximo de personas que pueden estar simultáneamente en ese servicio cumpliendo esa competencia. Entonces no es un jueguito el de un hito más, un hito menos, mire que por este mes no pasa nada porque miren que todo esto está reglamentado en estos documentos. ¿Mm? Y lo otro que nos hablan es el horario de la práctica. ¿Para qué? Para el cálculo de las famosas 66 horas. A veces y últimamente el ministerio nos hacía llenar a las universidades hasta la hora de almuerzo, porque eso lo descontaban de la hora asistencial y bueno, en fin, pero nos tocaba hacerlo. Y lo otro importante es la relación de docente-estudiantes por rotación, porque por supuesto lo ideal no es que haya un docente con 20 estudiantes al mismo tiempo rotando. Entonces lo que se hace es un mapa grande que el hospital hace y dice, tengo tantos cirujanos, tengo tantos estudiantes, ahora son tantos por cada uno de los especialistas. Y así se va construyendo este anexo técnico que se hace en equipo entre la universidad y el centro de práctica para poder llegar a la parte final, que es como la firma y toda la cosa del comité. Digamos que en base a esto se desprenden cosas tan grandes como el pago de la contraprestación, porque las universidades usualmente pagan una contraprestación económica por cada uno de los estudiantes que va a rotar a los centros de práctica. Entonces, imagínense, de esto se desprende información financiera, de pago, de recaudos, de que este fue, este no fue. Entonces, imagínense las implicaciones que tiene un cambio de rotación chiquitico, así como cuando va el plástico a la oficina de educación médica decir, ay, no, déjeme el otro mes y que no vaya endocrino, que qué pereza, pues miren todas las implicaciones que esto tiene. Y otra cosa aparte de la relación docencia-servicio es ese análisis y concepto de
Pertinencia. Importante saber acá es que las características y la capacidad de los escenarios de práctica y las prácticas formativas y los elementos curriculares como los objetivos, como el plan de estudios, los contenidos académicos deben guardar coherencia entre sí con el perfil de las competencias que propone el programa con sus egresados. Es decir, debe haber coherencia entre lo uno y lo otro. Yo no puedo predicar una cosa, aplicar otra y sacar otro egresado, porque no tendría pues fundamento hacer eso. Y este simplemente es un poquito un resumen del paso a paso de esos dos pasos de la calidad, que se acuerdan que era el registro calificado y la acreditación. Por un lado, entonces, el compromiso y políticas institucionales, que no es otra cosa que cada universidad debe tener su proyecto institucional muy claro, tiene que tener muy normado y metodológicamente muy organizado esos procesos de docencia, investigación y extensión que no son otra cosa que las funciones sustantivas de cualquier universidad. Tiene que saberlo socializar, porque yo creo que las fallas que tienen, creo que absolutamente todas las universidades y las facultades de medicina, y es precisamente por ese eh, lejanía física con los centros de práctica y con los profesores de los centros de práctica, es esa a veces falta o interrupción en la comunicación frente a todo. Entonces socializar y asumir en el día a día todo esto. O sea, uno tiene que vivir en el día a día la acreditación, uno tiene que vivir en el día a día el registro calificado, porque de lo contrario, si uno no entiende esto, pues va a seguir recibiendo estudiantes como loco, allá simplemente a que vayan y roten, a que calienten la silla o a que me evolucionen para que yo pueda llegar más tarde. Y pues digamos que no es el deber ser. Importante tener en cuenta en la planificación, ya en la segunda etapa, el tipo de certificación que yo quiero. O sea, yo como universidad tengo que saber que estoy buscando registro calificado o acreditación, y en base a ello, pues saber qué pasos son los que tengo que seguir. Saber los cupos entre la matrícula y la capacidad autorizada en mis centros de práctica. Si yo tengo poquitos convenios y si en cada convenio tengo poquitos cupos, pues yo no puedo andar recibiendo en medicina 200 estudiantes en primer semestre, porque no es coherente. Por otro lado, importante sería el tercer paso, la autoevaluación. Y digamos que eso sí que se requiere en ambos procesos, tanto en la acreditación como en el registro calificado, definiendo importante acá los estándares de calidad. ¿Y qué son esos? Pues son condiciones a partir de las cuales uno puede derivar juicios sobre niveles de calidad o efectividad de un programa, y obedecen a la necesidad de ponerse a delinear aspectos de niveles básicos hasta niveles superiores de calidad. Y lo que hacen es permitir regular ese quehacer diario que ejercemos en la práctica médica. ¿Eso cómo se hace? Digamos que idealmente se debe hacer mediante investigación evaluativa, ¿no? Y por último, pues la implementación, que es acá donde vienen todos ustedes a jugar un papel importantísimo. Y miren, esto no es otra cosa que el resumen de esa implementación. Primero, el registro calificado. Si es nuevo o si es antiguo, pues lo que hay que hacer es todos los trámites al interior de la universidad, de la institución o del programa, para saber qué hay que cambiar de una vez, porque con una sola rotación nueva que ponga la facultad o el programa, tiene que cambiar todo el documento de registro calificado y tiene que reportarlo al ministerio. Entonces, miren, todos estos cambios es importante hacerlos en estos momentos. Tener en cuenta todo este tema de los convenios docencia-servicio y qué cupos tengo, con qué cupos cuento, y sobre todo si ese centro de práctica está autorizado para tener esos cupos. ¿Y eso cómo lo verifico? En el Ministerio de Salud, básicamente. Por otro lado, entonces, como les digo, toda la información siempre está en la plataforma SACES, pues para las instituciones, ahí les dicen cuándo les llega la visita de pares. Tanto en el registro calificado como en la acreditación hay visita de pares. En el registro calificado la diferencia es que si lo va a renovar, acá está justamente esto. Si los documentos están completos, si no están completos, incluso si le niegan la primera vez, digamos que hay una oportunidad de realizar algunas apelaciones, y si esta institución está acreditada y esa acreditación no está vencida, no va a recibir visita de pares para renovar registro calificado.
pero si no está acreditada, siempre va a recibir visita de pares. Y por supuesto que en la acreditación siempre va a recibir visita de pares. Importante acá, y esta ya entonces sería la gráfica de la segunda, que es la acreditación. Lo mismo, mirar como el interior de la institución, a qué le van a apuntar, demostrar todos los procesos de autoevaluación, hacer una carta de intención, porque como les digo, este sí es un proceso absolutamente voluntario. Se designan los pares visitan, definen una agenda, esos pares rinden un informe ante el CNA, ese informe se revisa y se determina si está acreditada o si no está acreditada esa institución. Independientemente de este resultado y sobre todo en los casos positivos, importante pues que hay un control y un mejoramiento continuo, o sea, los procesos de autoevaluación y visita de esos pares siempre van a tener fortalezas y debilidades, o sea, a veces los pares dicen, bueno, lo vamos a acreditar y todo, pero usted tiene que mejorar en esto, en esto y en esto. Importante, el hecho de tener la acreditación no es que la universidad, bueno, entonces ya el decano se acostó a dormir 7 años, 6 años, porque lo renovaron la acreditación por 6 años, 10 años, perfecto. No, porque es un trabajo de autoevaluación permanente y eso se lo van a pedir en la siguiente acreditación. ¿Qué hizo usted cada año, cada semestre para poder trabajar en áreas de control y mejoramiento continuo de su programa? Y por último, no quería dejar de tocar este tema porque sé que va a estar muy de moda y sé que va a estar en auge, y es sobre la acreditación internacional. Y es importante decir que uno de los objetivos planteados desde la OMS desde 2016 en la Estrategia Global de Recursos para la Salud consiste en que para 2020 todos los países establezcan mecanismos de acreditación para instituciones de formación sanitaria. Digamos que las pautas para la acreditación de la educación médica básica fueron desarrolladas por un grupo de trabajo internacional desde 2004 y se publicaron conjuntamente por la OMS y la World Federal Medical Education en 2005. Y estas pautas corresponden a la base del informe de las políticas de la OMS de 2013 sobre acreditación médica, y además hubo una declaración de la International Association of Medical Regulatory Authorities en 2016 sobre la acreditación de programas de educación médica, y esto fue que un estímulo adicional para asegurar los estándares y procesos de las agencias de acreditación fueran muy satisfactorios. Surgió la política de acreditación de la Comisión Educativa para Médicos Extranjeros de Graduados de Estados Unidos, y ellos el año pasado dijeron que a partir de 2023 los médicos que soliciten la certificación deberán graduarse de una escuela de medicina que haya sido debidamente acreditada. Para satisfacer este requisito, la Facultad de Medicina del médico debe estar acreditada mediante un proceso formal que utilice criterios comparables a los establecidos para las facultades de medicina de Estados Unidos por el Liaison Committee on Medical Education, o que utilice otros criterios aceptados a nivel mundial, como los que se presentan en la Federación Mundial de Educación Médica. Miren lo básico que es esto y para dónde va mirando y cómo estamos en Colombia. Importante mencionar tal vez que es probable que esta política aliente a muchos países que aún no tienen sistemas de acreditación para la educación médica básica, a que seguramente los van a empezar a desarrollar. Y en 2015, la World Federal Medical Education publicó una edición actualizada de los estándares mundiales para la mejora de la calidad en educación médica. Entonces, para pregrado, se trata de un consenso de expertos en educación médica mundial sobre requisitos mínimos de las mejores prácticas, o más o menos los estándares básicos y los estándares para la mejora de la calidad. Entonces, estos estándares comprenden en total 106 estándares básicos, 90 estándares de desarrollo de calidad y 127 anotaciones. Esto digamos que no corresponde a un plan de estudios o a un currículo que obviamente todos los países tengan que asumir al pie de la letra, porque no tendría sentido. Cada quien tiene derecho a aterrizarlo a su comunidad y a su nivel epidemiológico y a su comportamiento, pero digamos que en términos generales, los estándares están organizados en estos 9 temas universales, y esto digamos que fue publicado en 2015 y para allá vamos. Lo que va a pasar seguramente es que en cada país y en cada gobierno se va a delegar una comisión para que sea la que acredite de manera internacional los programas de medicina. Creo que para allá vamos.
y la comisión, el CNA en Colombia, seguramente va a ser el papel protagónico en esta acreditación internacional de nuestras facultades, porque seguramente para allá vamos. Eso es lo que quería contarles. Yo sé que es mucha teoría y mucho carretazo, pero creo que con las experiencias de cada uno es un poco más aterrizable y estas son mis experiencias en este tema. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, Natalia, yo había levantado la mano, tengo una pregunta. Sí, sí, señor. Muchas gracias por todo lo que nos has ilustrado acerca de estos procesos de gestión académica. Yo había levantado la mano también cuando lo del papel del docente y rápidamente quería decir que en la Universidad de La Sabana el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene eje en el profesor, aunque sabemos que el que aprende es el estudiante. En La Sabana es muy importante el rol que el profesor cumple en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo la gestión académica. Y por eso en este proceso de reforma curricular los profesores hemos estado involucrados de lleno en los diferentes momentos de ese proceso, de manera que tu conferencia hoy cae como anillo al dedo para redondear muchos de estos temas de gestión, administrativos, de prácticas y esa relación que tiene que tener la universidad con los sitios de práctica clínicos. También hay un papel práctico de los profesores en esos procesos. Cuando hay una autoevaluación, somos los profesores también claves en toda esta parte de, digamos que de evaluar cómo se están dando esos procesos de enseñanza-aprendizaje, la relación con los estudiantes, incluyendo esa relación numérica de número de profesores por estudiantes, incluyendo si los laboratorios en los que trabajamos son suficientes, si los sitios de práctica donde recibimos estudiantes en rotaciones clínicas son suficientes y si estamos impartiendo una educación que consideremos de calidad, de modo que ese papel crítico y reflexivo debe ir un poco más allá de la cotidianidad y de las actividades rutinarias y también implica que críticamente analicemos cómo lo estamos haciendo y eso se da en todos los niveles, no solo en el campus, sino también en las clínicas y hospitales. Y por último, si tengo una pregunta y es, mencionaste todavía la contraprestación económica que hay en los convenios docencia-servicio. Tengo entendido que con la ley de residentes, al menos para posgrados, los hospitales ya no pueden cobrar contraprestación económica, pero las dos instituciones, la universidad y el hospital, sí pueden acordar otras contraprestaciones en educación continuada, en apoyo a la Exacto. investigación, en extensión, en proyección social, etcétera. ¿Aplica eso también ahora para pregrado o en pregrado todavía pueden cobrar la contraprestación económica? Bueno, la idea es que como hasta ahora se está implementando toda esta parte de ley de residentes, desde 2018 los hospitales o los centros de práctica no pueden obligar a las universidades a pagar una contraprestación. Pero sin embargo las universidades sí pueden pagar en especie, pueden pagar y con cursos de educación continua. Entonces, de golpe, si el Hospital X necesita un curso para sus docentes en el Hospital Simulado de La Sabana, entonces digamos que lo pueden cobrar de esa manera. Y por ahora no se ha aprobado para pregrado, es decir, los estudiantes de pregrado, de los cuales hace parte los internos, sí siguen pagando una contraprestación por parte de la universidad y eso es un porcentaje de la matrícula que se calcula semestralmente de acuerdo a lo que está suscrito en el convenio docencia-servicio. Tengo una pregunta en el chat y es que dice, la acreditación es obligatoria y la certificación de calidad es opcional, excepto para los hospitales universitarios, el doctor García. Eh, el registro calificado es obligatorio para todos los programas de medicina o de cualquier carrera en el país. La acreditación no es obligatoria. Y hablándola desde universidad, igual como hospital. Tampoco es obligatorio para un hospital acreditarse en calidad, en prestación de servicios, ni como hospital universitario, pero digamos es la meta voluntaria que cada quien decide ejercer.
Dice, quisiera saber si existe la regulación mínimo de horas, pues 66 asistenciales más las horas académicas son muchas horas para el estudiante. Ese es uno de los dilemas que tiene el decreto 2376, es que no habla de unas horas mínimas, únicamente, como les decía, habla de horas máximas, que son esas famosísimas 66 horas semanales de actividad asistencial. Además habla de los horarios. Digamos que un estudiante no puede hacer más de 12 horas seguidas y tiene derecho a un tiempo determinado de preturno y a un tiempo determinado donde puede descansar de posturno, pero tampoco está legalizada esa parte de cuántas horas de preturno y cuántas horas de posturno. Creo que es más una invitación de verdad todos a que nos involucremos un poquito y nos juntemos de toda esta parte que a veces vemos como súper engorrosa y súper administrativa. Pues obviamente esto es simplemente un abrebocas a este tema. Hay muchísimos temas regulatorios que creo que no venían al caso porque lo que me interesa es que ustedes desde su día a día puedan aplicar esto y pues hacer lo mejor que puedan y lo mejor posible desde las partes básicas, porque pues no tiene sentido llenarlos de información y de leyes que no venían al caso. ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpa. Sí, Alirio, señor. la ley de residentes, ¿no es cierto? Y pues este pago a ellos va a cambiar de alguna manera esa responsabilidad legal que tienen ellos, o sea, como el hospital, si ya les pago, eventualmente trabajan, de eso no entiendo muy bien qué puede pasar con la responsabilidad luego del residente en cara al hospital y al manejo de los pacientes. El residente, bueno, digamos que la ley de residentes tenía plazo de implementación hasta este año y se empezó a implementar por lo menos desde el pago y desde la celebración de contratos este año en agosto. Hasta ahora están en todo ese proceso de implementación que va a ser muy largo, pero el residente desde el punto de vista legal sigue siendo un médico graduado eh, que ejerce sus funciones legales como cualquier médico graduado. Lo que pasa es que ejerce con las funciones de aprendizaje que le permiten en ese momento que es un médico general desde el punto de vista legal. Pero digamos que toda esa implementación de los salarios y de la celebración de contratos de estos residentes arrancó a partir de nada, hace 2 meses, 3 meses, en agosto. De hecho, todavía se está reglamentando porque han habido algunos problemas con los pagos y ellos están, digamos que todavía en ese tema de trámites eh, frente al ministerio y frente a la dirección que es la que hace el pago, el ADRES se llama. Es otro sistema de información de los ministerios. Doctora, ¿Puedo muy hacer un buenas comentario? noches. Sí, claro. ¿Esta ley de residentes aplica para primera especialidad, para segunda y tercera especialidad o únicamente para primera especialidad? Únicamente para primera especialidad, doctor. Gracias. Tengo en el chat una pregunta del doctor Juan Guillermo Ortiz. Entonces, doctor Ortiz, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Una pregunta y unos comentarios. La primera pregunta, Natalie, es la siguiente. En alguna época yo soy ortopedista, trabajé oportunidad de diferentes procesos de acreditación de calidad de lo que era la Facultad de Medicina, de otras facultades, etcétera. Y después volví a pasar al mundo de la asistencia en un hospital y me metí en la acreditación ya desde el punto de vista de salud y otros temas diferentes. Siempre he visto que hay una brecha muy grande desde la subjetividad de a los 8 años, como tú lo decías, volvemos en 8 años, sigan así, no cambien. Ascofame, ¿qué ha hecho? O si alguien más lo ha hecho, no lo sé, lo pregunto. ¿Cuál es la brecha grande? Porque cuando uno mira un sistema de acreditación internacional, uno ve que seguramente hay unas brechas grandísimas entre lo que se puede y que es el salto cuántico a uno enfrentarse a una acreditación internacional. ¿Hay algún estudio que ustedes hayan hecho al respecto? Esa es una pregunta. Y unos comentarios que han hecho alrededor de la ley de residentes que parece importante. La ley de 52 de 2000 no es un salario.
auxilio en educación, que es como determinó el Congreso, y hay un contrato tripartito entre quienes hacen parte de ese residente, que es la universidad con sus facultades o las unidades académicas, el hospital y el residente. Entonces, digamos que un poco que estuvieron preguntando ahorita sobre al respecto de eso, las competencias controladas dentro de los hospitales con unos manuales de delegación, y eso implicará unos auxilios económicos del gobierno, como lo dijo Natalia ahorita, que están apenas en el proceso de implementación de ese proceso largo y engorroso que implica desde saber si ese médico general está registrado en el RETUS, si tiene o no si está registrado en la facultad, si está incapacitado y un montón de cosas que está haciendo demasiado complejo este proceso porque son muchos puntos dentro del proceso para lograr el pago final, lo cual está haciendo pues molestia con obvias razones en los residentes. Entonces quería hacer ese comentario frente a eso y eso era. Entonces quería saber cuál es tu opinión frente al tema de calidad internacional. Pensando. Gracias, doctor. Sí, absolutamente de acuerdo con su comentario. El contrato de residentes efectivamente es un contrato de aprendizaje y lo que tienen es un auxilio que finalmente da el Estado. Y bueno, frente al tema de calidad internacional, digamos que a lo que ha apuntado la OMS y ha apuntado la World Federal Medical Education es que por supuesto cada país tiene un comportamiento diferente frente a la medicina en general y frente a la educación médica. Entonces, a lo que va a apuntar esto es que seguramente van a nombrar alguna comisión parecida al CNA acá, o sea, el mismo CNA, para que ejerza ese proceso de acreditación de las facultades internacional con algunos de los estándares ya citados en los 9 temas particulares de ellos, pero aterrizados a Colombia. En ese tema, Ascofame hizo un evento que fue el Congreso Mundial hace más o menos 1 año y medio largo, donde hablaron muchísimo de ese tema y lo que creo que puede pasar es eso justamente, es que el gobierno delegue a una comisión especial para que con el apoyo y la asesoría de la World Federal Medical Education y otras instituciones se aterricen los estándares de calidad internacionales a Colombia y seguramente Ascofame allí va a tener un papel protagónico. Natalie, 2 manos levantadas. Con eso ya vamos cerrando. No sé si el doctor Alirio Bastidas y el doctor Carlos. Doctor Alirio, ya creo que la bajo. Doctor Carlos. Ya respondieron mi pregunta, gracias. Perfecto. Doctor Carlos. Mira, la pregunta es, creo que ya también te la habían hecho, pero es para redondear. Uno ve que hay universidades públicas, facultades de salud públicas, privadas, y que la diferencia, por ejemplo, en las notas es muchísima y que no hay una estandarización, o sea, no hay una como un punto de comparación como el nacional, si realmente el 4.8 que sacó este muchacho en la Universidad y este 3.7 que sacó en la Universidad X es equiparable, es distinto. No sé, Ascofame, que haya trabajado en eso. Bueno, digamos que ese es un tema que se sale un poquito de lo regulatorio y se sale un poquito más al tema curricular y es que hoy en día estamos mirando un poquito los currículos más en base a competencias. Es más que mirar la nota, es mirar qué competencias tiene formuladas ese currículo para mirar a esta persona y cualificarla de una manera universal e integral. Más allá del 4, del 4.8, porque pues históricamente hemos sabido que seguramente la persona que tenía el promedio más bajo ahora es el especialista más brillante o no lo es. Es decir, eso no, para que no le diga a uno muchas cosas, pero la invitación es por medio de las reformas curriculares que sabemos que se necesitan en el país, Ascofame sí está propendiendo más por
por el desarrollo de unos currículos mucho más aterrizados a las necesidades de la sociedad y de la comunidad colombiana. Y a eso le estamos apuntando, a apuntarle mucho más a unos currículos reales que le respondan a las necesidades de la sociedad colombiana en la atención primaria en salud, a deshospitalizar la medicina, la enseñanza de la medicina, a irse a hacer experiencias y a tener experiencias clínicas y no clínicas en otros escenarios que no necesariamente sean hospitales de alta complejidad. Y creo que se puede mirar un poquito más allá de ese resultado cuantitativo de la nota, desde las competencias y desde ese currículo diseñado por competencias para saber si alcanzó o no alcanzó más allá de la nota. Yo quisiera hacer una pregunta referente a cómo va el proceso de recertificación médica, dado que ha habido como mucho controversia al respecto, y por ejemplo, la Asociación de Sociedades Científicas tiene un proceso voluntario a través de un órgano que es el CAMEC, donde muchas sociedades Sí. importantes están allí. Sí, el CAMEC básicamente se ha venido encargando de esa recertificación de los especialistas. Ascofame ha ido mirando un poco más hacia el escenario de los médicos generales en el país, y este sigue siendo un proceso y un programa muy lindo de Ascofame, donde hay esa certificación y recertificación, y es un programa completamente voluntario, y donde además certificamos con créditos académicos, no solo más allá de un examen o de alguna cosa, es todo el proceso de desarrollo profesional permanente que usted ha tenido. Entonces, si ha asistido a un diplomado, si ha asistido a un curso, eso lo certificamos con créditos académicos, y próximamente lo que podemos hacer es incluso tratar de cualificar, por ejemplo, las lecturas de diferentes artículos o diferentes elementos en bases de datos certificadas. Perfecto, Natalie. Voy a darle la palabra al doctor Romero antes de cerrar la sesión de hoy, recordando Gracias. que se mencionó en el día de hoy, en la sesión pasada, la infografía central que está en la plataforma, y prácticamente las lecturas complementarias les permiten a ustedes avanzar en el foro. Yo estratégicamente participaría en el foro, y más tarde, aproximadamente en una hora, estarán ya las preguntas del primer cuestionario que con este recurso educativo, el pasado y todos los que mencioné, les podrán permitir a ustedes responderlo sin ningún problema. Doctor Romero. Gracias, doctor Erwin. Y bueno, pues quisiera ya cerrar pues, también para respetar el tiempo de los asistentes, terminar pues agradeciéndole a la doctora Natalie. Como lo dije al principio, creo que no estabas cuando te presenté, que en ese momento tuviste el problema técnico, pero pues te agradezco mucho pues que nos hayas acompañado. Para nosotros es muy importante tu presencia, porque queda claro pues este panorama y este marco que nos dice, y como bien lo aplicas, a veces dentro de la educación médica se vuelve un poquito tedioso, porque la gente cuando le hablan de estos temas como que dicen, uy, qué pereza, son como los temas normativos y salen con la norma y el decreto y la cosa, pero me parece que pues tú lo aterrizaste de una manera muy práctica a lo que es la vida cotidiana de aprendizaje en el sitio de trabajo, porque es que al final aquí que el arte es poder entender cómo aplicamos todos los conocimientos de educación médica de primer orden mundial que aprendimos de las universidades más prestigiosas del mundo, y como siempre, y retomando una frase muy clásica de Darío Echandía, como en la sabana a veces decimos que nos toca aprender como en Dinamarca, pero sin olvidar que estamos en Dinamarca. Entonces, pues, estamos teniendo de referentes a los profesores importantes del mundo de la Universidad de Utrecht, de la Universidad de Maastricht, de Copenhague, que son directamente nuestros asesores en todo el tema de reforma curricular, pero pues no podemos desentendernos de un marco normativo que nos rige a los colombianos y que para las facultades de medicina, curiosamente, se intermezcla entre lo que es el sistema de salud a través del ministerio y el Ministerio de Educación, quien es quien nos regula directamente. Entonces, me parece que, pues Natalie, creo que nos aterrizaste mucho. Es un plano pues muy práctico de la cotidianidad de los médicos, que también tenemos un papel hospitalario y un papel
de profesores en educación, educadores médicos en hospital. Entonces, pues nuevamente de parte de la facultad, mil gracias. Yo quisiera terminar la sesión sin hacer 3 comentarios muy puntuales que no me los puedo resistir. Pensé en no utilizarlos y no hacerlos, pero no me los aguanto y pues con la venia de ustedes les robo 3 minutos más. El primero tiene que ver con unos comentarios en el chat muy importantes y que creo que pues para la facultad lo son, y es que somos conscientes que la participación de ustedes, todos los profesores de planta, de cátedra, de clínicos, es tan importante y por eso es que el SPEM se volvió justamente esa herramienta de comunicación para acercarnos a cada uno de ustedes, donde no simplemente es como que allá en el hospital X o Y están los profesores, sino que aquí estamos con ustedes como parte estrecha de construir comunidad académica con ustedes, por supuesto, que son parte fundamental de ella. Lo segundo es que en esa misma línea, justamente como estamos hablando de calidad, pues coinciden un poquito aplicando lo que nos contaba Natalie, nuestro registro calificado se vence este año, en cambio la acreditación el año entrante empezando. Entonces, aprovechando esta situación coyuntural de tiempos y de documentos, con el doctor García y toda la comisión y pues la facultad en general, coincidimos en que nuestra renovación de registro calificado fue justamente el momento propicio para hacer esta reforma curricular de las que también les hemos hablado, que se denomina Medicus. Entonces, simplemente para ponernos todos como en qué va la sabana y en qué estamos nosotros, en este momento nuestro proceso de renovación de registro calificado, pero que en este caso es una renovación muy especial, porque incluye toda la reforma curricular que es Medicus, en este momento está en trámite en el Ministerio de Educación. Esto puede tardar 6 meses, 1 año, no lo sabemos, porque tiene que pasar por todos los pasos que ya la doctora Natalie nos mencionó. Pero felizmente coincide con que también estamos en proceso de acreditación. Hace un par de meses mandamos el documento de autoevaluación, que evidentemente pues es un documento muy extenso, pero que de alguna manera pretende recoger justamente como esos elementos de calidad que hacen diferenciar la Facultad de Medicina. Entonces, como precisamente somos conscientes que ese no es un proceso de unos directivos que se sientan a escribir el documento, sino que es un proceso donde ustedes son los protagonistas fundamentales, también pues con la venia del equipo académico del SPEM, me han permitido en particular que yo al final, en una de las charlas que tenemos programadas para lo que nos queda del módulo 4, les pueda contar un poquito esa acreditación de la facultad y en qué va y cómo se logró, digamos, el proceso de autoevaluación, teniendo claro que tenemos una acreditación vigente que es de 8 años, que es la máxima obtenida y la máxima posiblemente obtenida hasta el último modelo del CNA que salió hasta el año pasado, que en este momento ya se alarga, como decía Natalia, hasta los 10 años, pero que hasta el momento que nos acreditamos nosotros, pues el tope máximo de calidad eran 8 años, que es donde estamos situados y por supuesto, pues donde queremos al menos mantenernos, si no, por supuesto, pues ojalá podamos, y seguramente con la ayuda y el trabajo maravilloso que han hecho todos, llegar a los 10 años. Y para terminar, un elemento muy importante que mencionaba el doctor Ortiz. Evidentemente, a veces esas brechas que uno se podría preguntar entre las acreditaciones nacionales e internacionales, en medicina sí que es difícil porque los centros acreditadores internacionales realmente no están, digamos, tan bien delimitados como puede ser, por ejemplo, para un hospital la Joint Commission, que tiene unos criterios muy estandarizados y que de alguna manera pues son reconocidos inclusive por agencias internacionales que estandarizan los criterios. En medicina esto es más difícil, hay iniciativas muy interesantes desde hace varios años, por ejemplo, en Europa a través de EIMI, aquí en Sudamérica hay algunas como Mercosur, pero pues definitivamente no contamos con un ente acreditador internacional que precisamente pueda como homogeneizar y armonizar todos estos elementos. Por eso pues también contarles que desde la Junta Directiva de Ascofame desde hace ya un par de años, atendiendo esa necesidad que nos urge para las facultades de medicina en Colombia, de incluirnos justamente en esos procesos de acreditación internacional a través de la Federación Mundial, pues hemos sostenido varias reuniones con David Gordon, que es el presidente de la misma, justamente para que a través del CNA podamos, ojalá, llegar a ese nivel de convergencia en donde los sistemas de clasificación y acreditación nacionales puedan, digamos, ser homologados por los internacionales
y pues al final tener ojalá esa feliz coincidencia de poder entrar en ese círculo, digamos, virtuoso de cultura de calidad y que pues obviamente apalanca lo nacional, pero también con una verificación internacional que por supuesto perfeccione el sistema nacional de acreditación. Y en esa misma línea, importante pues contarles que pues en eso que se ha hecho, desde la facultad pues hemos seguido, digamos, explorando también cómo sería ese acompañamiento de calidad desde una mirada internacional y digamos que personas pues, basadas en el tema, como puede ser Janet Grant, que es una de las, digamos, autoridades mundiales en estos temas de calidad en educación médica, pues digamos que también nos han dado pista y al final lo que quiero resumir con esta última frase es decir que al final los temas de calidad tampoco pueden ser universales, porque al final no todas las facultades son iguales, no todos tenemos un mismo objetivo y por tanto no se puede homogeneizar de manera estandarizada todas las facultades y en ese sentido pues Johannes Grant nos hacía un poco notar cómo al final también los sistemas particulares de calidad a nivel local pues, quieren darles ese valor que pues creo que al final pues gústenos mucho, poquito o no mucho a través de entidades como el CNA pues se han logrado al menos unos avances y que seguramente con el acompañamiento de la comunidad académica en general pues tendrán posibilidades de crecer y mejorar. Entonces, pues yo creo que con esto yo pues también cerraría la participación de la doctora Natalie, nuevamente agradeciéndole y pues obviamente deseándole mucha suerte esta semana con el evento de Ascofame, que pues ahí estaremos también conectados y apoyándolos desde diferentes ángulos. Entonces, pues muchas gracias a todos. Doctor Edwin, entonces pues lo dejo a usted para hacer el cierre ya de la sesión de hoy. Pues nuevamente muchas gracias a todos los asistentes. Buenas noches. Mil gracias, doctor. Muy honrada de estar en la sabana. Doctores, muchísimas gracias. Gracias por recordar el evento porque algunos de nuestros profesores tienen trabajos aceptados, me incluyo, y tenemos a plazos todavía para enviar los póster académicos. Por lo demás, los invitamos a continuar en la plataforma. Natalie, muy amable, doctor Romero también. Y continuamos, recuerden, en la sesión sincrónica que tenemos en 8 días. Muchísimas gracias, una feliz noche. Muchas gracias, buenas noches.